Verano de 1943. Campo Crossville, Tennessee. El líquido marrón burbujeando dentro de la botella dejaba hipnotizado a un soldado alemán que jamás había visto nada parecido. Después de 2 años combatiendo en el norte de África, subsistiendo a base de galletas duras y del amargo café de sucedáneo, aquella bebida dulce y carbonatada, llamada Coca-Cola, representaba lo imposible hecho realidad. Costaba 5 centavos en la cantina del campo, el mismo precio, le informaron los guardias, que pagaban los propios niños americanos con su mesada. A lo largo de los campos de prisioneros americanos, aquel verano, 371.683 prisioneros de guerra alemanes se enfrentarían a una realidad que contradecía todo lo que la propaganda nazi les había enseñado sobre la debilidad americana. Descubrieron una nación donde el helado era un postre rutinario, donde las bebidas gaseosas formaban parte de la vida diaria, donde las barras de chocolate resultaban tan comunes que los guardias las regalaban. Estos alimentos sencillos, delicias que la mayoría de los niños alemanes jamás había probado, terminarían demoliendo la ideología nazi de manera mucho más efectiva que cualquier programa de propaganda. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. La rendición del Afrika Korps en Túnez, en mayo de 1943, puso a aproximadamente 250.000 soldados alemanes e italianos bajo cautiverio aliado. Aquellos veteranos combatientes del desierto, que habían empujado a los británicos hasta Egipto bajo el liderazgo de Rommel, esperaban un trato duro como prisioneros. La propaganda nazi los había preparado para la brutalidad y el hambre americanas. En cambio, en cuestión de horas tras la rendición, se encontraron con las raciones de campaña americanas tipo K. Estas raciones, de las que los propios soldados americanos se quejaban rutinariamente, contenían verdaderos tesoros: galletas, queso procesado, dulces, barras de fruta, café instantáneo, tabletas de azúcar y cigarrillos. Soldados alemanes que habían sobrevivido con raciones mínimas durante meses trataban aquellas comidas de emergencia como auténticos banquetes. Según los registros militares, en los campos de procesamiento del norte de África, el ejército americano servía panqueques con miel de maple, huevos frescos y leche. Alimentos que habían desaparecido de las raciones militares alemanas años atrás. Un oficial alemán testificaría después ante la Cruz Roja Internacional, que esperaban morirse de hambre como prisioneros, pero que, en cambio, los americanos los habían alimentado mejor que su propio ejército. Los buques Liberty, que transportaban a los prisioneros de guerra a través del Atlántico durante el verano de 1943, ofrecieron toda una educación intensiva sobre la abundancia americana. Estos barcos, producidos en masa a un ritmo sin precedentes, uno completado cada 42 horas en el momento de máxima producción, transportaban hasta 30.000 prisioneros mensualmente hacia los Estados Unidos. Los registros navales muestran que las raciones de los prisioneros a bordo igualaban, o incluso superaban, las provisiones estándar de la propia tripulación, aproximadamente 3.500 calorías diarias, incluyendo pan fresco, carne, verduras y café con azúcar y leche. Los sistemas de refrigeración de los barcos, equipo estándar en las embarcaciones americanas, mantenían los alimentos frescos durante toda la travesía. Y lo más notable de todo, registros documentados confirman que se sirvió helado en múltiples ocasiones durante los cruces atlánticos. El registro de bitácora de uno de estos barcos, de julio de 1943, documenta que se sirvió helado a los prisioneros el 4 de julio, usando la propia máquina heladora del barco, capaz de producir casi 40 litros por tanda. Para hombres que no habían visto un helado desde antes de la guerra, aquel postre congelado en pleno océano desafiaba toda comprensión. Cuando los barcos atracaban en puertos como Norfolk o Newport News, los prisioneros alemanes se encontraban con una América que la propaganda nazi había declarado imposible.
En las tiendas de los muelles, los prisioneros vislumbraban estantes repletos de barras de chocolate de grandes fabricantes como Hershey, Mars y Nestlé. Los registros de adquisiciones militares de 1943 muestran que estas tiendas mantenían docenas de variedades de dulces, vendiéndolos a precios estándar, 5 centavos por la mayoría de las barras, el mismo precio en toda América. El viaje tierra adentro, en tren, ofrecía todavía más lecciones. A diferencia de los vagones de ganado usados para el transporte en Europa, los prisioneros alemanes viajaban en vagones de pasajeros. Los vagones comedor servían comidas completas. Menús documentados de julio de 1943 muestran pollo frito, verduras, pastel y café. Los prisioneros descubrieron que aquello no era un trato especial, sino simplemente el servicio ferroviario estándar americano. El sistema de campos de prisioneros construido a lo largo de toda América alojaba a los prisioneros en condiciones que superaban ampliamente las exigencias de la Convención de Ginebra. El campamento Crossville, en Tennessee, típico de las instalaciones más grandes, incluía luz eléctrica, agua caliente, inodoros con descarga y barracas con calefacción. Pero fueron las tiendas de los propios campos, los almacenes tipo PX, las que produjeron el impacto más profundo. Según los registros del Cuerpo de Intendencia del Ejército, estas tiendas mantenían múltiples marcas de refrescos: Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, RC Cola, diversas barras de chocolate y confites, helado donde la refrigeración lo permitía, cigarrillos y tabaco, fruta fresca y bocadillos, y cerveza con un contenido de alcohol del 3.2%. Los prisioneros ganaban 80 centavos diarios por su trabajo, elevados después a $1, con las barras de chocolate a 5 centavos y la Coca-Cola al mismo precio. El salario de un solo día podía comprar 16 artículos, una abundancia más allá de toda imaginación alemana, donde semejantes productos, si es que estaban disponibles del todo, requerían conexiones especiales. La Coca-Cola se convirtió en el símbolo mismo de la democracia industrial americana. La producción de la compañía Coca-Cola durante la guerra alcanzó niveles notables. Los propios registros de la empresa muestran 5.000 millones de botellas producidas solo en 1943. El contrato militar garantizaba Coca-Cola a 5 centavos para cualquier militar americano en cualquier parte del mundo. Un compromiso que exigía una logística sin precedentes. Los prisioneros alemanes descubrieron que aquel refresco, desconocido para la mayoría antes de su captura, resultaba omnipresente en toda América. Cada campo recibía entregas regulares. Las cuadrillas de trabajo observaban máquinas expendedoras y refrigeradores por todas partes, en gasolineras, en fábricas, en escuelas. Americanos de todas las edades y clases sociales lo bebían con total naturalidad, desechando botellas medio vacías sin pensarlo 2 veces. La estandarización asombraba a los prisioneros de mentalidad técnica. La Coca-Cola sabía exactamente igual, ya se consumiera en Maine o en Texas, una hazaña de control de calidad que superaba cualquier cosa lograda por la propia industria alemana. El jarabe concentrado, fabricado en Atlanta y distribuido por todo el país hacia las plantas embotelladoras, representaba una coordinación industrial que desafiaba las suposiciones nazis sobre el supuesto caos americano. Registros históricos de los archivos de la propia compañía Coca-Cola confirman que muchos campos de prisioneros recibían entregas semanales de entre 200 y 300 cajas, cada una con 24 botellas. Solo el campamento Hearn, en Texas, consumía aproximadamente 7.000 botellas semanales durante el verano de 1943. El helado, dentro de los campos de prisioneros americanos, les parecía imposible a los alemanes que no lo veían desde antes de la guerra. Y sin embargo, los registros del ejército confirman que el helado se servía regularmente en los campos con refrigeración adecuada, durante los meses de verano. El propio ejército consideraba el helado esencial para la moral, tan importante, que se construyeron barcos especializados en producir helado para la flota del Pacífico. En el campamento Shelby, Mississippi,
La celebración del 4 de julio de 1943 incluyó helado producido en el propio sitio. Los prisioneros observaban cómo heladoras manuales producían galones enteros, usando hielo, sal, crema, azúcar y saborizantes. El uso casual de recursos escasos, hielo en pleno julio, crema y azúcar para simple entretenimiento, demostraba prioridades que los alemanes no lograban comprender. Para 1944, muchos campos ya contaban con heladoras eléctricas. La variedad disponible, chocolate, vainilla, fresa, mantequilla con nuez, superaba lo que las propias heladerías alemanas ofrecían antes de la guerra. Los prisioneros podían comprar barras de helado por 10 centavos o sándwiches de helado al mismo precio. Los registros de adquisiciones del ejército muestran que los campos más grandes pedían entre 200 y 400 litros de helado semanalmente durante los meses de verano. El consumo de azúcar en los campos de prisioneros americanos generó un impacto particularmente poderoso. En Alemania, el azúcar estaba estrictamente racionado. Los civiles recibían apenas 280 gramos mensuales, cuando había disponibilidad. En los campos americanos, el azúcar se colocaba en tazones sobre las mesas del comedor, para uso ilimitado. Los registros de intendencia, entre 1943 y 1945, muestran que los campos recibían bolsas de 45 kilos de azúcar refinada, semanalmente. Las panaderías de los campos usaban azúcar libremente. Pasteles, galletas y tartas aparecían regularmente en los menús. Los comedores endulzaban café, té, cereales y postres sin ninguna restricción. Un incidente documentado en el campamento Aliceville, Alabama, ilustra el contraste. En agosto de 1943, el clima húmedo endureció varios cientos de kilos de azúcar, dificultando su uso. En lugar de recuperarlo al vapor, como habrían hecho los alemanes, el personal de cocina simplemente lo desechó y pidió nuevos suministros de reemplazo. Los prisioneros alemanes que trabajaban en la cocina, según se cuenta, se mostraron angustiados ante semejante desperdicio. Los patrones de consumo de chocolate americano revelaban también una abundancia democrática. Los grandes fabricantes, Hershey, Mars, Nestlé, producían millones de barras mensualmente, a pesar de las restricciones de guerra. El propio ejército compró 380 millones de libras de productos de chocolate durante los años de guerra. Las tiendas de los campos mantenían múltiples variedades de chocolate. Las barras estándar de Hershey, las raciones de emergencia con chocolate y diversas barras de dulce con chocolate estaban disponibles por entre 5 y 10 centavos. Los paquetes de la Cruz Roja, distribuidos mensualmente a los prisioneros, incluían barras de chocolate, entre otros artículos. Los registros de la propia Cruz Roja Americana muestran que los paquetes estándar contenían chocolate o dulces, café instantáneo, queso procesado, galletas saladas, carne enlatada, cigarrillos y jabón. Estos paquetes complementaban las raciones regulares, proporcionando artículos de lujo que superaban lo que los propios civiles alemanes recibían como ración básica. El Día de Acción de Gracias de 1943 introdujo a los prisioneros alemanes a la abundancia festiva americana. Esta celebración puramente americana demostró una coordinación nacional del consumo que empequeñecía cualquier esfuerzo organizativo alemán. Los registros del ejército confirman que todos los campos de prisioneros sirvieron la cena tradicional de Acción de Gracias: pavo asado con relleno, puré de papas con salsa, camote, salsa de arándanos, verduras, pastel de calabaza, café y leche. La logística necesaria para proporcionar cenas de pavo a 425,000 prisioneros de guerra y a millones de militares americanos por todo el mundo exhibía una capacidad organizativa asombrosa. La Navidad de 1943 trajo una generosidad inesperada por parte de civiles americanos. Grupos religiosos, organizaciones cívicas y personas particulares enviaron paquetes a los prisioneros alemanes.
Solo el Comité de Servicio de los Amigos Americanos distribuyó 50,000 paquetes navideños a prisioneros enemigos. Estos paquetes típicamente contenían galletas caseras, dulces, artículos de aseo, juegos y libros, cigarrillos y material de escritura. Las comunidades locales cercanas a los campos con frecuencia ofrecían apoyo adicional. En Tonkawa, Oklahoma, los vecinos del pueblo llevaban dulces caseros a los prisioneros alemanes del campamento Tonkawa. En Hearne, Texas, grupos religiosos llevaban galletas y dulces navideños al campo local. Esta bondad civil hacia los propios enemigos desafiaba fundamentalmente la ideología nazi. Americanos que tenían familiares combatiendo contra Alemania, de todas formas, mostraban caridad hacia los prisioneros alemanes, demostrando fortaleza a través de la misericordia, en lugar de la venganza. A medida que la escasez de mano de obra se intensificaba, los prisioneros alemanes trabajaban cada vez más fuera de los campos, presenciando de primera mano la producción alimentaria americana. Para 1944, aproximadamente 100,000 prisioneros trabajaban en agricultura y procesamiento de alimentos, ganando un conocimiento íntimo de la abundancia americana. En los huertos de Michigan, los prisioneros recogían cerezas destinadas a la producción de guindas al marrasquino, esos brillantes adornos que coronan las copas de helado. El volumen los dejaba asombrados, huertos individuales produciendo toneladas de fruta con propósitos puramente decorativos. En las enlatadoras, los prisioneros observaban un control de calidad que rechazaba alimentos perfectamente comestibles por imperfecciones menores. Los registros de una gran empresa enlatadora de 1944 muestran que aproximadamente el 15% de la fruta se rechazaba para el enlatado, por irregularidades de tamaño o pequeñas manchas, típicamente desviándose hacia alimento animal. El procesamiento de remolacha azucarera en Colorado y Nebraska revelaba una mecanización agrícola más allá de cualquier logro alemán. Una sola granja producía más remolacha azucarera que regiones alemanas enteras. Los prisioneros alemanes que trabajaban cerca de escuelas presenciaron versiones tempranas de los programas organizados de almuerzo escolar. Los niños recibían almuerzos calientes, incluyendo leche, proteína y verduras. El programa de leche, en particular, impresionaba a los observadores alemanes. Muchas escuelas proporcionaban leche fresca a los niños diariamente. La logística de la entrega diaria a miles de escuelas demostraba una capacidad organizativa que Alemania no lograba alcanzar, ni siquiera para sus propios suministros militares. Cuando prisioneros de mínima seguridad comían en restaurantes americanos bajo custodia, se encontraban con una abundancia democrática. Estos pequeños restaurantes ofrecían menús que habrían adornado establecimientos alemanes de élite, disponibles para cualquiera con fondos modestos. Precios documentados de 1944 muestran: hamburguesa, 25 centavos, Coca-Cola, 5 centavos, una rebanada de pastel, 15 centavos, una copa de helado, 25 centavos, un plato completo especial, entre 65 y 75 centavos. La igualdad del servicio, cualquiera podía pedir lo que fuera, contradecía la propia estratificación social alemana. Un obrero de fábrica y el presidente de un banco comían exactamente la misma comida, en taburetes adyacentes del mismo mostrador, servidos por la misma camarera, al mismo precio. A medida que los prisioneros accedían a publicaciones americanas, descubrían estadísticas de producción que empequeñecían los esfuerzos alemanes. Cifras documentadas de producción americana de 1944. Azúcar, aproximadamente 7 millones de toneladas. Productos de chocolate y cacao. 380 millones de libras solo para el ejército. Coca-Cola, 5,000 millones de botellas. Helado, más de 500 millones de galones. Leche, 119,000 millones de litros. La producción alemana del mismo periodo. Azúcar fuertemente racionada, principalmente de remolacha. Chocolate, prioridad exclusivamente militar. Refrescos, producción mínima. Helado, prácticamente inexistente. Leche,
severamente racionada. Estas cifras, publicadas abiertamente en los medios americanos, demostraban que la producción bélica americana superaba los propios picos de producción alemana en tiempos de paz. Para finales de 1944, los prisioneros de guerra alemanes ya enviaban paquetes de comida hacia Alemania en lugar de recibirlos. Usando sus salarios del campo, los prisioneros compraban productos americanos para enviarlos a casa por correo: barras de chocolate, café instantáneo, productos enlatados. Los registros de la Cruz Roja Internacional confirman esta inversión. Los prisioneros alemanes en América enviaron aproximadamente 11 millones de paquetes hacia Alemania durante su cautiverio, la mayoría conteniendo alimentos. El impacto sobre las familias alemanas, recibiendo abundancia americana de parte de sus propios familiares encarcelados, mientras ellas mismas enfrentaban el hambre en libertad, socavó profundamente la ideología nazi. El propio racionamiento americano, implementado durante la guerra, revelaba el abismo entre ambas sociedades. Los americanos se quejaban de un racionamiento de azúcar de casi 900 gramos mensuales por persona, más del triple de la ración alemana, cuando ésta estaba disponible. El racionamiento de carne americano, de casi 800 gramos semanales por persona, superaba lo que los alemanes recibían al mes. Incluso racionados, los americanos mantenían niveles de consumo que los alemanes consideraban un lujo imposible. Más allá de la Coca-Cola, los prisioneros descubrieron toda la industria americana de refrescos. Pepsi Cola, Dr. Pepper, RC Cola, Orange Crush y marcas regionales competían por todo el país. La propia variedad, múltiples empresas produciendo productos similares, demostraba una abundancia de mercado imposible bajo la economía controlada alemana. Plantas embotelladoras operaban en cada ciudad importante. La tecnología, carbonatación, embotellado, tapado, etiquetado, estaba estandarizada y era eficiente. Una sola planta producía millones de botellas anualmente. La red de distribución alcanzaba cada pequeño pueblo, cada gasolinera, cada tienda de abarrotes. La primavera de 1945 trajo el golpe final. Mientras las fuerzas americanas avanzaban a través de Alemania, los prisioneros alemanes en América observaban noticieros de soldados americanos repartiendo chocolate y goma de mascar a niños alemanes. La alegría de esos niños al recibir dulces americanos que su propio gobierno no podía proporcionarles, completó la demolición ideológica. El contraste resultaba abismal. Soldados americanos avanzando a través de territorio enemigo llevaban suficiente dulce como para regalarlo, mientras que el Estado alemán, que había prometido el triunfo, entregaba hambre. Filmaciones de la liberación de campos de concentración mostraban a tropas americanas compartiendo sus propias raciones con supervivientes esqueléticos, demostrando una humanidad hacia las víctimas de un régimen al que aquellos mismos soldados alemanes habían servido. Entre 1945 y 1946, los prisioneros de guerra alemanes regresaron a una patria destruida. Muchos prisioneros habían ganado peso significativo durante su cautiverio americano, mientras sus propias familias perdían peso a causa del hambre en la libertad alemana. Traían consigo un conocimiento de abundancia hacia una tierra de escasez absoluta. Los exámenes médicos mostraron que los prisioneros alemanes generalmente regresaban más saludables de lo que habían estado al ser capturados. Regresaban hacia familias debilitadas por la privación. Esta evidencia física de la abundancia americana frente a la privación alemana resultaba innegable. Muchos prisioneros llevaron consigo los últimos paquetes de la Cruz Roja a casa, chocolate, café y productos enlatados, que se convirtieron en tesoros familiares. Niños que habían olvidado el sabor del chocolate recibieron barras de Hershey de padres que habían comido helado regularmente en los campos de prisioneros. Los antiguos prisioneros de guerra se convirtieron en inesperados defensores del Plan Marshall. Habían presenciado una abundancia americana que no era un simple juego de suma cero. Prosperidad a través de la producción y no a través de la conquista. Su testimonio de que los americanos podían permitirse reconstruir a sus propios enemigos
influyó en la aceptación alemana de la ayuda americana. Estos hombres comprendían que el poder americano provenía de la capacidad productiva, no de la extracción. Habían visto a una sociedad lo suficientemente rica como para desperdiciar alimentos mientras combatía una guerra global. Este modelo mental, creación en lugar de conquista, moldeó el enfoque económico de la propia Alemania occidental. El milagro económico alemán de la década de 1950 se construyó, en parte, sobre el conocimiento adquirido dentro de los campos de prisioneros americanos. Antiguos prisioneros de guerra, que habían presenciado los métodos de producción americanos, los sistemas de distribución y la abundancia de consumo, aplicaron estas lecciones a la propia reconstrucción alemana. Habían aprendido que la producción en masa podía volver los lujos asequibles, que la estandarización permitía calidad y eficiencia, que la abundancia de consumo creaba estabilidad política, y que la democracia industrial podía superar en producción a cualquier control autoritario. El historiador Arnold Kramer, el principal especialista en el estudio de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos, concluyó que la abundancia alimentaria resultaba central en esta transformación ideológica. Su investigación confirmó que la abundancia casual americana logró lo que ningún programa formal de reeducación podía haber completado: la demolición total de los mitos nazis de superioridad racial. El resumen estadístico cuenta una historia irrefutable. Consumo promedio de un prisionero entre 1943 y 1946. Entre 3.300 y 3.600 calorías diarias. Casi 2 kilos de azúcar disponibles mensualmente. Casi 900 gramos de carnes semanales. 1 litro de leche disponible diariamente. Helado servido regularmente durante el verano. Refrescos ilimitados a 5 centavos cada uno. Las raciones de los civiles alemanes, en el mismo periodo, entre 1.200 y 1.500 calorías diarias, 280 gramos de azúcar mensuales cuando había disponibilidad, 300 gramos de carnes semanales, frecuentemente no disponibles, leche severamente racionada, helado inexistente, ningún refresco disponible. Estas disparidades no eran propaganda, eran una realidad documentada. Prisioneros enemigos comían mejor que los propios civiles alemanes, demostrando que la abundancia americana se extendía incluso hacia enemigos derrotados. La experiencia de los prisioneros con la cultura alimentaria americana influyó profundamente en la Alemania de posguerra. La Coca-Cola regresó a Alemania Occidental en 1949, convirtiéndose en un símbolo de la Alianza Americana. Heladerías, inspiradas en las fuentes de soda americanas, aparecieron en las ciudades alemanas. Las barras de chocolate y el chicle se convirtieron en símbolos de recuperación. Antiguos prisioneros de guerra se convirtieron, con frecuencia, en importadores de productos alimenticios americanos, comprendiendo su atractivo desde su propia experiencia personal. Sabían que aquellos productos representaban mucho más que simple sabor. Simbolizaban abundancia, democracia y modernidad. La introducción de los supermercados en Alemania, durante la década de 1950, fue impulsada por antiguos prisioneros de guerra que habían presenciado las tiendas de comestibles americanas. En diversas entrevistas y memorias de posguerra, los prisioneros alemanes identificaron consistentemente la abundancia alimentaria como algo transformador. Un antiguo oficial del Afrika Korps declaró, en una entrevista de 1975, que esperaban derrotar a una América débil y dividida, pero que, en cambio, encontraron una nación capaz de darle helado a sus propios enemigos, que fue entonces cuando supieron que habían perdido mucho más que una simple guerra. Habían perdido toda su visión del mundo. Otro veterano, entrevistado para un documental en 1985, recordó que su primera Coca-Cola había sido como beberse el propio futuro, que era dulce, burbujeante, completamente innecesaria y disponible para cualquiera por apenas 5 centavos, que aquella bebida contenía todo lo que la Alemania nazi no era: abundancia, democracia, alegría. Los historiadores reconocen la experiencia de los prisioneros alemanes en América
como una reeducación notablemente exitosa, lograda a través de la abundancia, en lugar de la propaganda. El programa funcionó precisamente porque se basaba en la observación, más que en la instrucción. Los prisioneros vieron a la sociedad americana funcionando a máxima productividad, mientras trataba a sus propios enemigos con dignidad. El aspecto alimentario resultaba crucial precisamente porque era universal. Todo el mundo entiende el hambre y la satisfacción de saciarla. El aumento de peso y la mejora de salud resultaban innegables y visibles. 3 comidas diarias continuas, más las compras en la cantina, comparadas contra la privación alemana que los propios prisioneros conocían íntimamente. Cada comida se convertía en una lección sobre la capacidad industrial americana. Cada Coca-Cola demostraba estandarización y distribución. Cada copa de helado mostraba que la abundancia podía ser verdaderamente democrática. Hoy en día, McDonald's opera más de 1.400 restaurantes en Alemania. La Coca-Cola resulta omnipresente. El helado es algo ordinario. La transformación de la escasez a la abundancia, iniciada dentro de los campos de prisioneros americanos, está completa. Y sin embargo, la lección histórica permanece poderosa. La transformación ideológica lograda a través de la abundancia, en lugar de la privación, a través de la bondad, en lugar de la crueldad, a través de la demostración, en lugar de la propaganda. Los prisioneros alemanes que no podían creer en el helado ni en la Coca-Cola dentro de los campos americanos fueron testigos del arma definitiva de la democracia, la capacidad de crear una abundancia tal que pudiera compartirse casualmente, incluso con sus propios enemigos. La historia de los prisioneros alemanes y la abundancia alimentaria americana representa una de las victorias más inusuales de toda la historia. Una guerra ganada a través de la generosidad. Una ideología derrotada por el helado. Toda una visión del mundo destrozada por simples refrescos. Estos hombres experimentaron la transformación no a través del castigo, sino a través de la abundancia. Llegaron creyendo en la superioridad alemana y en la debilidad americana. Se marcharon comprendiendo que la fortaleza americana provenía de una capacidad productiva tan vasta, que podía desperdiciar recursos sin ninguna preocupación real. Muchos antiguos prisioneros recordaban momentos específicos de revelación. El primer burbujeo de aquella Coca-Cola, la primera cucharada de helado, el primer bocado de una barra de Hershey. Estos recuerdos sensoriales cargaban más peso que cualquier argumento racional. Habían probado la democracia y era dulce. La transformación resultó completa e irrevocable. Hombres que habían marchado por el Tercer Reich regresaron convertidos en apóstoles de la abundancia, portando el mensaje revolucionario de que la prosperidad provenía de la libertad, y no de la conquista. Habían aprendido que el verdadero secreto del arma americana no residía en su poderío militar, sino en su capacidad de darle helado a sus propios enemigos. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.